Nuestro siguiente programa, Hola Noticias, en Hola Cancún TV. Detienen a 3 sujetos después de asesinar a un comandante de policía de Isla Mujeres. Quintana Roo será la sede del Business Summit 2019. El INCO pide la cancelación de la refinería de Dos Bocas, dice que no es viable. Juez bloquea a Trump en enviar inmigrantes a que esperen en México. Todo esto y más en Hola Noticias. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, sea usted bienvenido al noticiero número 1 por internet del estado, y me refiero a Hola Noticias en este día 9 de abril, arrancando este mes de abril, ahora con un poco de lluvia, la cual vino a refrescar estos calorcitos que se habían sentido últimamente en el estado y aquí en Cancún. Y bueno, como todos los días le tenemos toda la información más importante acontecida en el ámbito nacional, internacional y por supuesto del estado, de la cual esa información le voy a dar en este momento un adelanto. Detienen a varios sujetos después de que presuntamente no ultimaran a un comandante de policía en Isla Mujeres. El atraco se llevó a cabo aquí en Cancún. Cancún va a ser parte, hablando de Cancún, va a ser parte del Business Summit 2019, y el INCO, pide que no se construya la refinería de Dos Bocas, ya que no es viable. De 30,000 simulaciones del proyecto, solamente el 2% resultaron exitosas. Ponga atención y le vamos a dar los detalles aquí en Hola Noticias. Juez federal bloquea a Donald Trump en la práctica de regresar a los migrantes a México en espera de su visa, esta solicitud que hacen a los Estados Unidos. Todo esto y más se lo vamos a tener aquí en Hola Noticias. Yo soy Pepe Rueda y comenzamos. Y ya estamos aquí en Hola Noticias. Qué bueno que están con nosotros. Es un placer tenerlo como cada tarde, como cada día, aquí en el mejor noticiero, el noticiero que equilibra la verdad con la razón y la información en Quintana Roo. Y vamos a arrancar, si usted me lo permite, con la información. Déjeme le platico que, nos guste o no, se enojen con nosotros o no, pues la violencia sigue en los más altos índices en el estado. Y le platico al respecto. Fíjese que balean a una mujer para robarle su vehículo. Una mujer fue herida de bala frente a sus 2 hijos por un presunto asaltante que pretendía despojarla de su auto a espaldas del Colegio de Bachilleres número 1, esto en la región 91 de esta ciudad. La mujer salía de una tienda de conveniencia junto con sus 2 hijos sobre la avenida Francisco y Madero, ruta 4, pero fue interceptada por un sujeto que quiso despojarla de las llaves de su coche. Al parecer, por negarse, recibió un disparo. Los 2 menores se quedaron en el lugar de los hechos. Paramédicos se llevaron a la víctima al Hospital General, donde se reporta en estado grave. Y sí, no es agradable, sí, no es algo que nos gustaría estar comentando en las pláticas de sobremesa, platicando acerca de eso, pero la realidad es esta, que seguimos con violencia en el estado. Vamos ahora con esta nota que tenemos de nuestro corresponsal allá en Playa del Carmen, donde reporta que el Centro de Atención a Migrantes en Solidaridad tiene un importante crecimiento. Está hablando de un 700% en el incremento de las solicitudes que hay de migrantes que están buscando cómo moverse de su país y llegar o a México o a Estados Unidos, y por qué no también a Canadá. En entrevista, Wilson Charles, el coordinador de atención al migrante del municipio los da los detalles a nuestro compañero Edgar Olivares. La Comar es la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados. Debido en comparación del 2016 al 2018, hay un incremento de 700% de solicitantes de refugio aquí en Quintana Roo, por lo que la Comar decidió de abrir una oficina de Comar aquí en Quintana Roo para atender a los refugiados. Y la oficina final probablemente va a estar en Cancún,
pero va a tener algunos sedes aquí en Playa del Carmen. Aquí en esa oficina, del 20 de marzo hasta el día de ayer, tenía 60 solicitantes del Estatuto de Refugiado. Son de Venezuela y tenemos de Guatemala y Honduras. Centroamérica son más por la inseguridad y pues lo de Venezuela ya sabemos las situaciones que hay en Venezuela, por lo que están buscando un refugio. En caso que el migrante al llegar aquí no tiene dónde quedarse, no podemos dejarlo en la calle. ¿Sabes? Desde el 18 de enero, la presidenta Laura Beristain ya había dado la primera piedra sobre la construcción del albergue para los migrantes. En el Villamar 2. ¿Y capacidad para cuántas personas, para cuántos migrantes? Como 160 personas. Eso es parte del municipio. Ahora lo que el municipio y la Comar va a tener como un convenio para que podamos recibir a los solicitantes de Comar que no tienen dónde quedarse durante el proceso. Y luego nos acompaña también lo que es el ACNUR, que da apoyo a los refugiados. De momento el apoyo que está ofreciendo ACNUR es un apoyo económica. Le dan una tarjeta con 2.500 pesos cada mes durante 4 meses. De Playa del Carmen para Hola Noticias, Edgar Olivares. Nos vamos ahora hasta la capital del estado, allá en Chetumal, Quintana Roo, donde el Congreso del Estado exhorta a establecer una capitanía de puerto en el interior de la laguna de Bacalar. Esto con la finalidad de garantizar la seguridad de la navegación de la laguna, así como para regular los permisos para la prestación de servicios de transporte y pasajeros y de turismo náutico en el interior de la misma. El Congreso de Quintana Roo, aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Marina a establecer una capitanía de puerto en el interior de esta jurisdicción para el sistema lagunar de Bacalar. Exhorta Congreso a establecer una capitanía de puerto interior en Bacalar. El Congreso de Quintana Roo aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Marina para que a través de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos se establezca una capitanía de puerto interior con jurisdicción territorial en el sistema lagunar de Bacalar. El legislador Ramón Javier Padilla Balán señaló que en los últimos años se ha observado un aumento desmedido en el uso de embarcaciones en la laguna de Bacalar. Incluso existen algunos que ofrecen servicios turísticos de manera irregular con poca o escasa seguridad en embarcaciones mayores a 26 pies de eslora que por su tamaño no son aptas para navegar en la laguna sin causar daños a la misma, o que usan embarcaciones hechizas o frágiles que son evidentemente inseguras. Contar con una capitanía de puerto en Bacalar permitirá garantizar la seguridad, llevar a cabo actividades de salvamiento, administración y operación del señalamiento marítimo, control del tráfico marino, entre otras. Bueno, déjeme le platico de esta nota que se da en la isla de las Golondrinas, me refiero a Cozumel, donde fuertes vientos se llevaron un buen susto, una historia digna de platicar para sus nietos. Fuertes vientos voltearon y arrastraron una embarcación allá en Cozumel, las embarcaciones menores. Les platico, los fuertes vientos producto del adverso clima este martes sorprendieron a turisteros y ocasionaron a que una embarcación con 8 turistas a bordo se volteara en la zona de arrecifes, aunque sin poner en riesgo la vida de los pasajeros. Además, otras 3 embarcaciones fueron arrastradas hasta la playa. Fue en el área de Villa Blanca donde ocurrieron los hechos, aunque rápidamente llegó otra embarcación al rescate de la que había volcado, por lo que nadie estuvo en peligro. En esas otras 3 embarcaciones que se encontraban ancladas en el malecón fueron arrastradas hasta la playa y terminaron golpeándose entre sí, y aunque sin mayores daños, y que además fueron devueltas al mar rápidamente sin que hubiera mayor percance. Cabe recordar que el pronóstico meteorológico recomendó a la navegación en general tener las precauciones con el oleaje producto de los vientos del este-sureste, y que durante el transcurso de la tarde iba a cambiar de dirección, pues ahora sería al noreste y al norte. Ahí está
la nota. Y nos vamos hasta la Ciudad de México, donde se está celebrando este Tianguis Turístico de México 2019. No es cierto, no es en la Ciudad de México, esto es en la ciudad de Acapulco. Recuerda que el Tianguis regresó hasta Acapulco, donde la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete, en compañía del director general de Turismo Ernesto Bertolucci, presentaron al titular de la Secretaría de Turismo de Acapulco una carta de intención de hermanamiento entre estas dos ciudades. Nos referimos a Playa del Carmen y Acapulco. ¿No? Entrega el gobierno de Solidaridad carta de intención de hermanamiento con Acapulco. En el marco de la celebración del Tianguis Turístico de México 2019 en Acapulco, la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete, acompañada del director general de Turismo Ernesto Bertolucci Blanco, presentaron al titular de la Secretaría de Turismo de Acapulco una carta de intención de hermanamiento con este destino turístico. De acuerdo al director general de Turismo de Solidaridad, el objetivo es poder intercambiar experiencias en materia turística, aprovechar formación académica y experiencia de sus universidades, como la Autónoma de Guerrero, que son grandes ejemplos de educación en materia turística. Asimismo, destacó que en esta visita la comitiva de Solidaridad hará un recorrido por las instalaciones del Centro de Atención para la Protección al Turista de Acapulco a fin de conocer su operación, ya que este fue el primero que se instaló en el país desde hace años. Bueno, y le platico que hoy alrededor del mediodía se activó el código rojo en esta ciudad, esto por el asesinato de un comandante de la Policía Municipal de Isla Mujeres. El ultimado, Sergio Leiva, fue ejecutado frente al muelle de Ultramar, allá en Puerto Juárez. Los presuntos implicados tras huir del lugar fueron detenidos después que se refugiaran en una casa ubicada en la región 248 del fraccionamiento Villas del Mar 3. Acompáñame a ver esta nota. Detienen a presuntos responsables del asesinato de comandante policíaco en Cancún. Tras la activación del código rojo por el asesinato del comandante municipal de Isla Mujeres, Sergio Leiva Córdoba, frente al muelle de Ultramar en Puerto Juárez, alrededor de las 9:30 de este martes, 3 personas fueron detenidas como presuntos responsables por elementos de la Policía Ministerial y la Policía Quintana Roo en la región 248, Manzana 81, en el fraccionamiento Villas del Mar 3, en la segunda privada Amapola. Gracias a las cámaras instaladas en la ciudad se logró ubicar el automóvil Dodge Avenger blanco que presuntamente era utilizado por los agresores, dando comienzo a una persecución en la avenida Cabá y finalizando en el domicilio mencionado, en donde se dio un intercambio de disparos entre los delincuentes y elementos de la policía antes de que fueran detenidos. Al lugar arribó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alberto Capella Ibarra. Sin embargo, no confirmó el número de detenidos y aclaró que en breve la Fiscalía General del Estado o la dependencia a su cargo informarán sobre los resultados de este operativo. Se implementó el código rojo y se detectó el vehículo involucrado, ubicado a través de las cámaras de seguridad del C5, como dice el gobernador. Aquí el que la hace la paga, puntualizó Alberto Capella. Lamentable que sigan dando estos hechos violentos en la ciudad, pero lo bueno, quiero yo pensar, también hay que señalar lo que se está haciendo bien, que haya detenciones. Esto es lo que va a hacer que de alguna manera se venga a la baja este número de cuestiones violentas que se den alrededor de la ciudad. Si siguen si seguimos teniendo estos eventos y no hay detenidos, bueno, pues la impunidad hace crecer el índice delictivo. De esta manera, cuando ya empieza a haber detenidos, desgraciadamente falleció este comandante, lo intimaron a este comandante, pero los detuvieron. Entonces, esto es lo que va a generar la tendencia a la baja de la violencia. Así como señalamos lo que no se está haciendo bien, lo que está mal hecho, bueno, también hay que señalar lo que se hace bien. Vámonos con nuestro resumen local de noticias. Regresamos todavía con más información, no se me vaya. Son las 6 de la tarde con 18 minutos y todavía tenemos más información aquí en Hola Noticias. Estas son las noticias locales.
asesinan a joven en la región 227. Un joven fue asesinado a balazos en la colonia irregular Los García en la región 227 de esta ciudad cuando pasaban las 7:20 de la tarde. Según testimonios, 2 personas en una motocicleta interceptaron a esta persona en una de las calles de este asentamiento y lo acribillaron. El joven no ha sido identificado, pero señalan que tendría menos de 30 años. Con este hecho y el policía ejecutado por la mañana, suman 15 muertos desde el pasado viernes en la madrugada hasta hoy. Disparan en contra de taxi en Playa del Carmen. Una mujer resulta herida. Una joven de 19 años de edad fue herida de bala 2 veces cuando acompañaba a su novio taxista a comprar unos tacos, y ambos fueron atacados por pistoleros desconocidos en la avenida 28 de Julio. Según narró la mujer posteriormente, apenas se apagó el motor, escuchó un fuerte ruido, por lo que corrió en dirección al local comercial. Casi simultáneamente, huye a toda velocidad una camioneta con un número desconocido de personas a bordo. Heridas de bala en el brazo sin gravedad. Arde van de pasajeros rumbo a Puerto Aventuras. Una van de pasajeros se incendió presuntamente por un cortocircuito a la altura de Pamul rumbo a Puerto Aventuras sin lesionados que lamentar. La unidad con ruta Playa del Carmen Tulum comenzó a calentarse en la parte del motor antes de que comenzara a quemarse. Según el conductor, comenzó a sentir calor en los pies, por lo que estacionó el vehículo, pudiendo a sus 2 pasajeros salir a salvo y abordar otra van. Los bomberos extinguieron las llamas sin mayor contratiempo. Aterrizan 2 aviones cazahuracanes en Cozumel. La mañana de este martes, 2 aviones cazahuracanes que pertenecen a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos aterrizaron en la isla de Cozumel luego que ayer estuvieran en el puerto de Veracruz. Esta visita a Cozumel se da en el marco del convenio de colaboración entre la Semarnat y el Servicio Meteorológico Nacional y la NOAA estadounidense, con el que se promueven actividades de difusión para la protección de la población antes, durante y después de la temporada de ciclones tropicales. Un avión es el Hércules C-130, de los que hay 10 en Estados Unidos, y otro es el Orión WP-3D, de los que únicamente hay 2. Vamos a ver qué nos depara el clima para las próximas 24 horas con este reporte que nos hace llegar el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío número 49 se desplazará sobre el oriente, sureste y la península de Yucatán. Ocasionará potencial de tormentas puntuales intensas en Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, así como fuertes a muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Dichas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, vientos fuertes y posibles granizadas. Su masa de aire frío mantendrá vientos de componente norte, con rachas superiores a 50 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, al finalizar el día, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México. Provocará rachas de vientos superiores a 60 km por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua. Bueno, pues ahí está nuestro resumen local de noticias, nuestro reporte meteorológico. Y ahora, si usted me lo permite, vamos a arrancar con las noticias nacionales. Mexicanos en contra de la corrupción revela un nuevo lavado de dinero. Esto de esta compañía Odebrecht, una nueva triangulación de dinero con la constructora brasileña Odebrecht, y esta vez, bueno, por más de 6 millones de dólares que habrían llegado a México entre los años del 2009 al 2011 en una operación distinta a los sobornos por casi 10 millones de dólares que se habían conocido. Muestro a continuación los detalles.
Mexicanos contra la corrupción revela nuevo lavado de dinero de Odebrecht. Una nueva triangulación de dinero de la constructora brasileña Odebrecht, esta vez por más de $6 millones, habría llegado a México entre los años 2009 y 2011, en una operación distinta a los sobornos por $10 millones que se han reconocido. Una investigación de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad que se dio a conocer este martes señala que Odebrecht utilizó una supuesta empresa fantasma, Blunderbuss Company de México, para hacer esta operación. Según el rastreo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha realizado, con apoyo del Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, la constructora brasileña utilizó a esa compañía fantasma, con supuesto domicilio en Poza Rica, Veracruz, para triangular el dinero. Se trata de $6.112.000 que pasaron por bancos de Panamá, la isla de la Antigua y Estados Unidos hasta llegar a México entre los años 2009 y 2011. Blunderbuss Company de México ha sido declarada fantasma porque en octubre de 2018 personal del SAT acudió al supuesto domicilio fiscal de la compañía en Poza Rica, Veracruz, pero en realidad no se encontraba allí. Informó para Hola Noticias Jair Surian. Bueno, y el crimen sale caro a México. La violencia y el crimen le costaron a México 5.16 billones de pesos. Esto durante todo el 2018. Esto equivalente al 24% del Producto Interno Bruto Nacional. Lo anterior, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz. Crimen costó a México 5.16 billones de pesos en 2018. La violencia y el crimen le costaron a México 5.16 billones de pesos en 2018, equivalente al 24% del Producto Interno Bruto Nacional. Lo anterior, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz. Per cápita, el estudio señaló que el crimen le cuesta al año 41.181 pesos, 5 veces más que el salario promedio mensual en el país. Al respecto, el Índice de Paz México 2019 indicó que la violencia tiene un impacto económico directo e indirecto importante. Sin embargo, de manera indirecta existen otros, como lo que una persona asesinada iba a producir a la economía a lo largo de su vida. Añadió que el nivel de paz del país disminuyó 4.9% respecto a 2017, mientras que los homicidios crecieron 14%, llegando a una tasa de 27 muertes por cada 100.000 habitantes. En este sentido, el Instituto para la Economía y la Paz añadió que los crímenes cometidos con violencia se incrementaron 25% entre 2015 y 2018. Por crímenes, el estudio detalló que el homicidio costó al país 2.63 billones de pesos en 2018, 15% más que en 2017. Mientras tanto, el gobierno dedicó 0.81% del Producto Interno Bruto a seguridad interna, la mitad que el promedio de la OCDE. Informó para Hola Noticias Jair Surian. Bueno, y déjame le platico que el Instituto para la Competitividad, el INCO, propuso, que se balanceara o se cancelara esta refinería. ¿Se acuerda que le habíamos dicho en este programa? Y vamos a hacer un paréntesis aquí. Hay proyectos que se venían manejando desde campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de ellos era la cancelación del aeropuerto, el nuevo aeropuerto Benito Juárez, allá en la Ciudad de México, el famoso aeropuerto de Texcoco. Esa cancelación, de alguna manera, pues fue llevada a cabo pese a las recomendaciones que daban las autoridades internacionales. Me refiero a la ICAO, a la IATA, al Colegio de Pilotos, a ingenieros, a gente que se dedica a la aviación, porque el proyecto era malo, porque así lo habían decidido de alguna manera y porque no había viabilidad alguna, según lo que decía en su momento el secretario ahora secretario de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, finalmente, pese a todo, ese es un proyecto que ha costado mucho dinero, simplemente el pararlo, no terminarlo, el pararlo. Y bueno, ahora vamos con este proyecto, esta refinería, el proyecto de Dos Bocas, donde se ha creado una gran expectativa precisamente porque es uno de los proyectos que viene avalado desde la Presidencia de la República por Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que podemos señalar acá? Primero, pues una licitación cerrada por invitación a dos compañías, estas extranjeras, y cuando traes el discurso de la transparencia, cuando traes el discurso de que esto no puede seguir
no se puede seguir robando el dinero de la nación. Cuando traes el discurso de que no va a haber más corrupción, cuando traes el discurso que va a haber cuentas claras, bueno, pues llama mucho la atención que las licitaciones que vas haciendo conforme vas llegando al gobierno, bueno, sean de este tipo de licitaciones cerradas, o simplemente no haya licitaciones, simplemente hagas asignación directa de ciertos recursos. Llámese el caso de las famosas pipas con el desabasto allá en la Ciudad de México, desabasto que tú mismo generaste porque paraste toda una operación de suministro de combustible. Por el ir sobre el huachicoleo, sí estoy de acuerdo, todo el mundo estamos de acuerdo en que nadie debe de robar esto, son cuestiones de la nación, y sí, que se vaya contra el responsable. Pero volviendo al tema de esta refinería de Dos Bocas allá en Tabasco, sale el INCO con esta publicación, uno de los principales proyectos promovidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, al considerar que la inversión solo tiene un 2% de probabilidades de éxito. Recuerde usted que los inversionistas hacen sus simulaciones de negocios y ponen diferentes escenarios al respecto. Hasta donde tengo entendido, creo que hicieron cerca de 30,000 simulaciones sobre este proyecto de la refinería de Dos Bocas, y solamente un 2% de estas obtienen esta posibilidad de éxito. Y le dejo la nota para que usted valore más esta información. El Instituto Mexicano para la Competitividad pide cancelar la refinería de Dos Bocas. Le ve solo 2% de posibilidades de éxito. El Instituto Mexicano para la Competitividad propuso cancelar la refinería Dos Bocas en Tabasco, uno de los principales proyectos promovidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que la inversión solo tiene 2% de probabilidades de éxito. En un diagnóstico publicado en su página web, el Centro de Investigación propuso explorar otras opciones para mejorar las condiciones de abasto en el mercado de gasolina y diésel, como inversiones en logística y almacenamiento de combustibles. Asimismo, planteó reasignar los recursos a actividades que incrementen la viabilidad financiera de Petróleos Mexicanos, como son la exploración y producción. En días recientes, añadió, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció menos ingresos presupuestarios, menor crecimiento y mayores recortes al gasto para 2019. En ese contexto, el Instituto Mexicano para la Competitividad creó un modelo financiero de la refinería, el cual sometió una simulación Monte Carlo para estudiar 30,000 escenarios. Su análisis concluyó en que 98% de los escenarios, el proyecto de inversión en la refinería Dos Bocas genera más costos que beneficio, es decir, destruye valor para Pemex, sostuvo. Concluyó que una decisión como esta puede generar una grave crisis de las finanzas públicas para todo el país. Informó para Hola Noticias, Jair Surian. Vamos con un alcance de esta nota. Algo que hemos perseguido siempre en Hola Noticias y señalamos cuando se hacen bien las cosas y también cuando se hacen mal, es el ser congruente con lo que dices que vas a hacer y lo que haces a final de cuentas, con esta cuestión de transparentar, de ir en contra de la corrupción, de no ser parte de la mafia del poder. Creo que hay una falta de congruencia por parte de la Presidencia de la República, pero el mejor para hacer este juicio creo que es usted. Vamos a un corte comercial y regresamos con más información aquí en Hola Noticias. No se me vaya. Síguenos en Facebook. Facebook.com/Hola Noticias Cancún. La atención al problema del sargazo no se debe postergar más. Está causando un daño a nuestra industria turística y por consiguiente a miles de empleos en Quintana Roo. Este es un problema que afecta a 19 países y en México poco estamos haciendo para contrarrestarlo. Es por ello que convoco a los senadores y diputados federales, pero en especial a los que representan a Quintana Roo, para que aprobemos las iniciativas que tienen como fin atender el problema del sargazo. Por un lado, se busca que los municipios y el Estado puedan acceder a recursos federales para atender esta contingencia. Se propuso que los municipios atiendan este problema accediendo a parte del dinero que se recauda por la explotación de la zona federal marítima terrestre. Si en verdad tenemos la voluntad de apoyar a nuestro Estado, dejemos a un lado los discursos de buenas intenciones y aprobemos esta iniciativa para atender el problema con acciones concretas.
¿Conoces el Congreso? En la 15ª legislatura pusimos en marcha el programa Congreso de Puertas Abiertas, para que los ciudadanos conozcan la nueva forma de legislar. Asiste a las sesiones del Congreso, recorre los murales y aprende sobre el trabajo de las diputadas y diputados. Agenda tu visita en www.congreso.qroo.gov.mx. Conoce tú mismo cómo es que se toman las decisiones que benefician a Quintana Roo. 15ª Legislatura de Quintana Roo, el Congreso de Todos. Búscanos en redes sociales. youtube.com Hola Noticias Cancún. Twitter @Hola Noticias. Facebook.com Hola Noticias Cancún. holamultimedios@gmail.com. holanoticias.com. Resulta que el secretario de Hacienda puso literalmente parir chayotes a todo el mundo cuando empezó a acariciar la posibilidad de reactivar el impuesto de la tenencia. Esto porque era un impuesto que era fácil de recaudar y porque era muy bueno para el país, era fabuloso según las palabras. Y bueno, todo el mundo ya empezaba a alarmarse con la cuestión del regreso de este impuesto de la tenencia. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador vino a desmentir esto el día de hoy en su conferencia matutina. Toda esta información y más en nuestro resumen nacional de noticias. Estas son sus noticias nacionales. Detienen asesor de senadora por violación a niña en Veracruz. Mario N., asesor de la senadora de Morena, Claudia Valderas, fue detenido por supuestamente haber violado a una niña. El hombre fue asegurado por la Policía Naval en Veracruz la noche del domingo, luego de que el padre de la presunta víctima lo denunciara. Tras la detención de Mario N., se difundió en redes sociales que además de su asesor, era novio de la senadora Valderas Espinosa, información que ésta rechazó. Él trabaja conmigo, pero no es nada mío. Hasta donde sé, creo que tiene una pareja. La relación que yo tengo es exclusivamente laboral, expuso en entrevista. Sobre la acusación de abuso sexual, la senadora indicó que si Mario N. es culpable, se le debe castigar conforme a la ley, pues como dice el presidente, sobre la ley nadie. Nunca invitaremos a Trump a México, Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador nunca invitará al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a México, como lo hizo la anterior administración. En entrevista, el canciller defendió que el presidente de México no responde a los insultos de su homólogo mexicano. Ebrard dijo que López Obrador no pretende callar, por lo que no seguirán la misma estrategia que te quiere imponer el presidente de Estados Unidos. Agregó que la relación entre México y Estados Unidos es difícil, por lo que no se puede decir que tenemos la relación más cercana. Era fake news. AMLO descarta regresar la tenencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso de que no subirán los precios de los combustibles en el país y para lograrlo exhortó a los concesionarios a actuar con responsabilidad y revisar sus márgenes de utilidad a fin de que no haya abusos en los costos al consumidor. Luego de que ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público planteó restablecer el impuesto de la tenencia en todo el país, el presidente López Obrador rechazó esa posibilidad. Por otra parte, el mandatario anunció que en una primera etapa, todos los lunes por la mañana se dedicará un minuto para informar cuáles fueron las estaciones de gasolina donde se vendió más caro y en cuáles más barato el combustible. Pero si con ello se evita que haya abusos, se podría crear un grupo de estaciones de venta en el país para que en ellas se venda a precios justos. Reafirmar el compromiso de que no van a aumentar los precios de los combustibles. Presentan en Veracruz aviones cazahuracanes ante temporada de lluvias. Ante el próximo inicio de la temporada de huracanes y ciclones, previsto para el 15 de mayo, el titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, David León Romero, realizó una gira a Veracruz, donde se presentaron 2 aviones conocidos como cazahuracanes. León Romero atestiguó en el Aeropuerto Internacional de Veracruz la presentación de las aeronaves de reconocimiento meteorológico Hércules WC-130J y Lockheed WP-3D Orión, diseñados para monitorear de cerca los huracanes, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se trata de aviones que han sido modificados con equipo y personal especializados para dar seguimiento a los fenómenos meteorológicos de alto impacto y mejorar así la prevención. La presentación de los cazahuracanes fue coordinada por el Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que proporcionó estos equipos.
Médicos residentes marchan a Palacio Nacional, piden a AMLO condiciones de trabajo dignas. Unos 500 médicos residentes del Hospital General de México realizaron una caminata por la dignidad de su centro de trabajo a la Plaza de la Constitución para entregar una carta al presidente López Obrador, en la que, entre otros puntos, demandan el pago de compensaciones atrasadas. De manera pacífica y sin trastocar la vialidad, los médicos manifestaron que sus peticiones son legítimas y que su movimiento tiene otro propósito secundario: generar conciencia social y colectiva de la situación actual del residente en México, proponer nuevas maneras ordenadas de expresión y sentar las bases de una relación laboral saludable. Ataviados con batas blancas y un listón azul en uno de sus brazos, los médicos entregaron el documento y regresaron a su centro de trabajo para continuar con sus labores regulares. Ayer vía Twitter, el comité de residentes se pronunció en total desacuerdo con el atraso de pagos, así como en la disposición de descontar el importe correspondiente al bono sexenal, otorgado en diciembre de 2018. Informó para Hola Noticias, Jair Surian. Regresamos aquí a Hola Noticias y antes de irnos con nuestras noticias internacionales, déjeme le platico acerca de esta nota. Fíjese que condenan a un alcalde de Morena por usar un pasaporte falso en Estados Unidos, que bueno, prácticamente estaría catalogada como una noticia internacional. El juez de la Corte de Arizona de Estados Unidos condenó a 18 meses de prisión a Rogelio Aboite Limón, edil del municipio sonorense de Bacum, tras ser procesado por intentar ingresar al país con un pasaporte falso. Aboite Limón, de extracción morenista, asumió el cargo de presidente municipal el pasado 15 de septiembre, mientras que el 27 de diciembre fue detenido por las autoridades migratorias cuando llevaba a pasear a sus hijos a Disneylandia. En tanto que el ayuntamiento de Bacum justificó la ausencia del municipio por una solicitud de licencia de 90 días para atenderse de un supuesto problema de salud. Arizona Daily Star publicó que el fiscal federal Heather Siegel señaló que Aboite Limón usó 3 identidades para obtener un pasaporte para él y visas de inmigrante para su esposa y hijos. Obtuvo el pasado fraudulento en 2004 cuando, bajo el nombre conocido en Bacum, nació en California. El juez Siegel detalló que los antecedentes del señor Limón, cuando vivió en Estados Unidos, está en una condena en Indiana por cargos de tráfico de cocaína desde 2011 y antes había sido deportado ya en el 1999 y en el 2000. O sea que el edil de este morenista, pues resulta que ser una fichita que ya había estado en los Estados Unidos. Continuando con las noticias internacionales, déjenme le platico que me quedé pensando, pero bueno, ahorita lo comentamos al respecto. Nos regresamos a la tierra de las barras y las banderas y las estrellas, donde el día de hoy un juez, Richard Seaborg, del Distrito del Norte de California, ha girado una orden preliminar para bloquear las actividades del gobierno estadounidense de deportar a personas a México. Esto para que, aunque no sea su país de origen, refiriéndonos a México, donde esperarían para que se defina esta situación de su solicitud de amparo que hacen ante el gobierno estadounidense. Esto sucede a un par de días después de la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien estaba al frente de dicho programa, bloqueado ahora por un juez. Acompáñenme. Juez bloquea la medida de Trump de mandar migrantes a México. Un juez federal de Estados Unidos ha bloqueado este lunes la política del gobierno que dirige Donald Trump de mandar a México, aunque ese no sea su lugar de origen, a las personas que solicitan asilo en el país mientras se consideran sus casos. El juez Richard Seaborg, del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco, ha emitido este lunes una orden preliminar que entrará en efecto el próximo viernes, momento a partir del cual la administración estadounidense no podrá implementar o expandir el programa de envío a México de los demandantes de asilo.
La política de enviar a México a los demandantes de asilo a la espera de que se resuelvan sus casos empezó en enero y desde entonces se ha enviado a este país unas 400 personas, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, responsable de su implementación. La resolución judicial tuvo lugar un par de días después de la renuncia de la hasta este domingo secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien hace solo unas semanas había anunciado planes para expandir el programa. Informó para Hola Noticias, Roger Q. Y continuando en Estados Unidos, le platico que el presidente Donald Trump ha dado a conocer mediante un tuit que impondrá aranceles de valor de 11 mil millones de dólares a varios productos procedentes de la Unión Europea. Esto en reacción de una lucha que tiene Estados Unidos con la Unión Europea, originada por sus grandes campañas y compañías aeronáuticas. Por supuesto hablamos de Boeing por parte de Estados Unidos y de Airbus por lo que es la Unión Europea, en la cual buscan sacar ventajas comerciales, obviamente cada bando de la misma. Trump impone aranceles a la Unión Europea por aprovecharse de Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos impondrá aranceles por valor de 11 mil millones de dólares a productos procedentes de la Unión Europea, un día después de que su representante comercial propuso una lista de importaciones como represalia por sus subsidios europeos a la aviación. La Organización Mundial del Comercio considera que los subsidios de la Unión Europea a Airbus ha impactado de forma adversa a Estados Unidos, que impondrá ahora aranceles por 11 mil millones de dólares a productos de la Unión Europea. La Unión Europea se ha aprovechado de Estados Unidos en comercio durante años. Pronto acabará, tuiteó Donald Trump. Las dos partes llevan años enfrascados en una disputa comercial global, con acusaciones mutuas de ayudas ilegales a sus gigantes de la aviación Airbus con sede en Holanda y Boeing en Estados Unidos para lograr ventajas en el negocio mundial de los aviones comerciales. El representante comercial de Estados Unidos anunció el lunes los productos que planea incluir su represalia contra los subsidios europeos a la aviación. Se espera que la lista final se conozca este verano boreal. Por su parte, la Unión Europea empezó a prepararse para responder a los subsidios que recibe Boeing, comentó una fuente comunitaria el martes. Informó para Hola Noticias, Roger Q. Y bueno, permítame ahora nos trasladamos, como se diría coloquialmente, del otro lado del charco, ya que en el viejo continente siguen los problemas por la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Esta semana pinta que será muy activa para la primera ministra del Reino Unido, me refiero a Theresa May, que el día de hoy la ministra ha visitado a la canciller alemana Angela Merkel y al presidente de la República Francesa, nos referimos a Emmanuel Macron, para realizar negociaciones del Brexit. Sin embargo, estas pláticas parece que han tenido un final no tan terso como el que quisiera Theresa May, ya que como resultado de estas pláticas, aunque se obtiene la aceptación de Francia para prorrogar el Brexit, tal vez hasta inicios del próximo año, esto será confirmado hasta el día de mañana que se lleve a cabo una junta con los 27 jefes de Estado para votar sobre este tema de donde depende el futuro del Brexit de la Gran Bretaña. Francia acepta extender la fecha del Brexit, pero pone condiciones. El Brexit de nunca acabar parece tener una nueva fecha, 31 de diciembre, eso dice Berlín, pero la extensión irá acompañada de estrictas condiciones, sostiene París. Los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen mañana en Bruselas para fijar un nuevo plazo a la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Este martes, la primera ministra británica Theresa May ha visitado a la canciller alemana Angela Merkel y al presidente de la República Francesa Emmanuel Macron para realizar negociaciones del Brexit. Mañana deberán aprobarlo por unanimidad los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 tras escuchar una vez más a May. Nadie quiere afrontar las consecuencias de una salida sin acuerdo. En fin, hay que recordar que los británicos votaron el referéndum a mediados de 2016. Pero esta prórroga no va a ser gratis, al menos si los 27 hacen suya las condiciones que ha expuesto hoy una fuente próxima a Macron. El principio está claro, París quiere que Londres se comprometa a no interferir en el normal funcionamiento de la Unión Europea, empezando por quedarse al margen de las decisiones más importantes a tomar en el inmediato futuro. Informó para Hola Noticias, Roger Q. Vámonos con nuestro resumen internacional cuando son las 6 de la tarde con 47 minutos. Regresamos todavía con el fabuloso mundo de los espectáculos. No se me vaya. Bienvenidos a sus noticias internacionales.
Estados Unidos sanciona a 16 sauditas por el caso del asesinato de Khashoggi. Estados Unidos prohibió el lunes la entrada a su territorio a 16 ciudadanos saudíes por su papel en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, anunció el lunes el secretario de Estado Mike Pompeo. Khashoggi, un periodista saudí crítico del régimen, fue asesinado el 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul por un comando de agentes de Riad. En noviembre pasado, Washington había anunciado sanciones financieras específicas contra 17 funcionarios saudíes sospechosos de estar involucrados con el asesinato. Pero la tibia reacción de Donald Trump frente al joven príncipe heredero de la corona, Mohammed bin Salman, considerado responsable del asesinato por el Senado de Estados Unidos, ha causado indignación incluso en sus filas republicanas. Trump nunca ha ocultado su intención de preservar la alianza estratégica con Riad, que considera indispensable. Fiscal de Colombia advierte sobre acto terrorista en cita entre Duque e indígenas. Un grupo armado no identificado buscaría ejecutar un acto terrorista durante la reunión prevista para el martes entre el presidente de Colombia, Iván Duque, e indígenas en el suroeste del país, denunció este lunes el fiscal general. Sin ahondar en detalles y hablando en condicional, el fiscal aseguró que la entidad tiene evidencias electrónicas y testimonios de fuentes que son confiables para la fiscalía del supuesto ataque en el encuentro, pactado entre el gobierno y los indígenas para levantar una protesta que durante 3 semanas bloqueó una importante vía del suroeste colombiano. Diría que con ocasión de su reunión con los dirigentes de la Minga del Cauca, algunos grupos armados organizados que se han infiltrado en este movimiento social e indígena quisieran desarrollar un acto terrorista que podría afectar la seguridad del propio señor presidente de la República. El fiscal aseguró que será decisión de Duque si asiste o no al encuentro, previsto en una zona sin confirmar del departamento del Cauca. El mandatario aún no se ha pronunciado. Bolsonaro destituye al ministro de Educación. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este lunes en Twitter la destitución de su ministro de Educación, Ricardo Vélez Rodríguez, la segunda baja de su gobierno en poco más de 3 meses. Vélez, un filósofo de origen colombiano identificado con causas ultraconservadoras, estaba en el punto de mira desde hace semanas, a raíz de una serie de polémicas que provocaron la salida de una veintena de altos funcionarios del ministerio. Su puesto lo ocupará a partir de ahora el economista Abraham Weintraub, también profesor universitario, quien era el número 2 del Ministerio de la Casa Civil, una cartera clave para la coordinación de las acciones del gobierno. El Kaki se cuela en el Parlamento iraní en apoyo a la Guardia Revolucionaria. Un grupo de diputados de Majlis, Parlamento iraní, ha especificado hoy su apoyo a la Guardia Revolucionaria, a la que Estados Unidos había incluido en su lista negra ayer. El portavoz parlamentario centrista Ali Larijani, que es exmiembro del cuerpo, y otros parlamentarios como el reformista Mohamed Reza Arif y Ali Motahari, se han vestido con el uniforme de los paramilitares para fotografiarse juntos en una muestra rara de unión política. Los también conocidos como Pasdarán son una fuerza paramilitar creada para proteger la naciente República Islámica en 1979, cuando la autoridad del clero todavía desconfiaba del ejército. Mientras tanto, en Estados Unidos, el otro objetivo de la Casa Blanca es la Fuerza Quds, el ala de operaciones exteriores de los guardianes, con lazos militares y políticos con los gobiernos de Irak y Siria, así como con actores relevantes como el partido chiita libanés Hezbollah. Estados Unidos la considera el brazo del terrorismo global contra sus intereses. Informó para Hola Noticias, Roger Q. Es momento de presentarle mi sección preferida, por lo menos la mía de este noticiero, y me refiero al fabuloso mundo de los espectáculos, sección a cargo de mi compañera Nayeli Pérez. Bienvenidos al maravilloso mundo de los espectáculos. Comenzamos. Morrissey estrena tema con Billie Joe de Green Day. Falta poco más de un mes para poder disfrutar del nuevo disco de Morrissey,
Y este lunes, el artista inglés publica Wedding Bell Blues, su tercer adelanto, escrita e interpretada originalmente por Laura Nyro. El tema acaba de estrenarse en la BBC Radio 2 y ya está disponible en plataformas digitales. El single físico saldrá a la venta el 10 de mayo en un formato especial. Wedding Bell Blues estará incluido en California Sound, el primer álbum de versiones del artista, que verá la luz el próximo 24 de mayo. Taylor Swift dona $113,000 al grupo defensor LGBT. La cantante pop Taylor Swift dice que los esfuerzos de un grupo defensor de personas LGBT en Tennessee para luchar contra un puñado de proyectos de ley polémicos que se discuten en el legislativo estatal, controlado por los republicanos, la inspiración a hacer una cuantiosa donación. Según el Tennessee Equality Project, la superestrella donó $113,000 a la organización este lunes. El grupo publicó una carta manuscrita de Swift, quien citó una reciente petición a líderes religiosos en Tennessee que se oponen a una serie de proyectos de ley que dicen que se enfocan en individuos LGBT. HBO anuncia el disco For the Throne, inspirado en Game of Thrones. HBO junto a Columbia Records anunció la próxima salida de un álbum soundtrack inspirado en Game of Thrones bajo el título de For the Throne. For the Throne tiene una fecha de lanzamiento programado para el 26 de abril, 2 días antes de la salida del tercer episodio de la octava entrega de un total de 8 capítulos. En este disco aparecen grandes nombres de artistas y bandas. Todavía no se libera el tracklist de este disco, pero se espera salga en el transcurso de la semana con canciones originales y muy probablemente remix de canciones. For the Throne se puede preordenar en 11 distintas variaciones en vinilo. Lanza Beyoncé tráiler de su documental de Coachella. Sale a la luz el tráiler de Homecoming, un documental sobre la cantante estadounidense Beyoncé, quien se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en el cartel de Coachella 2018, uno de los festivales musicales más importantes a nivel internacional. Homecoming mostrará el proceso creativo de la cantante, el detrás de cámaras, ensayos, así como imágenes de su vida familiar al lado de su esposo Jay-Z, su hija Ivy y sus mellizos Rumi y Sir, además de revivir la gran presentación que tuvo en el escenario Coachella en Indio, California. El largometraje se estrenará el próximo 17 de abril en una plataforma de streaming. Productor Frank Doyle realizará serie sobre desastre medioambiental. El productor de Game of Thrones lanzará una nueva serie de gran presupuesto adaptada de una novela sobre el desastre ecológico. El estadounidense Frank Doyle, quien ganó 5 premios Emmy por la serie fantástico medieval, anunció este lunes, en el marco de el Mercado Internacional para el Desarrollo y Distribución de Contenidos, MIPTV por sus siglas en inglés, en Cannes, la adaptación de la novela The Swarm, El Quinto Día, que imagina a la humanidad amenazada por el apocalipsis a causa de la contaminación con los océanos y los que pueblan atacando a los humanos. Como ocurrió con Game of Thrones, esta serie tendrá muchos efectos especiales y será una investigación policíaca científica, según Doyle. Informó para Hola Noticias, Nayeli Pérez. Seis de la tarde con 56 minutos, 4 minutitos ya para despedir este programa. Y les recuerdo que la próxima semana, y antes de esto, me voy. Saludo a todos aquellos que nos están siguiendo por medio de las redes sociales, a todos que nos siguen por Facebook, por Twitter, por Periscope, por nuestra página www.holanoticias. Muchísimas gracias. Agradezco rápidamente sus saludos a todos ustedes. Irma Gallardo, muchas gracias, Irma. Carlos Andrés Obrador, muchas gracias. Nayeli Pérez, muchas gracias. Antonio González, muchas gracias. Coco Hernández Leiva, muchas gracias. Andrea Farfán, muchas gracias. David Hernández y Victoria García, muchas gracias. Mauricio Moreno, muchas gracias. Alex Monroy, muchas gracias. León González, muchísimas gracias. A Pablo Sanz le mando un saludo a mi querido Pablito.
Araceli García, muchas gracias. Alfonso Bolio, muchas gracias por sus comentarios, por compartir y por estar con nosotros. Le decía que también usted puede vernos, sintonizarnos bajando la aplicación de iOS y de Android de Hola Noticias, que se encuentra en las diferentes tiendas, tanto de eStore como la de Android, Google Store, para que usted nos siga. Ahí puede tener las noticias, puede tener nuestra transmisión en vivo y que nos siga a todos lados. Y ahora sí, déjeme le anticipo que la próxima semana, Semana Santa, espero que usted ya haya hecho sus planecitos para irse de vacaciones, porque gran parte del staff de Hola Noticias también le anticipa que estaremos tomándonos unos, pues como dicen por ahí, no sé si merecidos, pero necesarios días de descanso en la próxima semana, para que no digan que no les avisamos con tiempo y que los agarramos de sorpresa, ¿sí? Y bueno, con eso estamos llegando al final de esta emisión de Hola Noticias, el noticiero que equilibra la verdad con la razón y la información, democratizando la información para usted. Yo soy Pepe Rueda, esto fue Hola Noticias, en nombre de este gran equipo que hace posible este espacio noticioso. Le agradezco de veras su preferencia, lo invito para que nos acompañe el día de mañana, misma hora, mismo canal, misma red social. Yo soy Pepe Rueda, esto fue Hola Noticias, déjeme le digo que a partir de este momento está usted informado.